sea, es todo un procedimiento que puede llegar a tardar desde semanas hasta meses. Verdaderamente se llega a una escena del crimen, por lo menos en este país, en México, y sí es como lo vemos un poco en las series o en las películas, donde se llega y es nadie toque todavía nada, vamos a tomar fotos, y me imagino en este caso Emilio apuntando, o no sé, grabando, pasó esto, veo esta cosa fuera de lugar, por qué abrieron esta crema, el shampoo, por qué está así, por qué hay tirado tal, por qué hay en el piso como que arrastraron. ¿Es así? ¿Si llegas y ves los cuerpos o no es como vemos en las películas? En ese primer acercamiento, obviamente sí existe una contaminación previa a que llegara algún funcionario, como en este caso podría ser la policía. Llega la policía, acordona el lugar, preserva el lugar, y después es cuando se hace el llamado para los peritos al Ministerio Público, el Ministerio Público a los peritos, es cuando llegamos al lugar de los hechos, conocido como la escena del crimen, llegamos, observamos, y derivado de esa observación nosotros empezamos a decidir cuáles son los indicios, se hace una discriminación, y cuáles son los indicios, qué va a servir como evidencia, qué no. Y ahora sí se da paso, bueno, al equipo forense, en este caso, en primer lugar, es criminalística y fotografía forense, se documenta y se recaban todas las evidencias, se mandan a los laboratorios y posteriormente se le informa al Ministerio Público, ¿no? Y sí hay un momento donde la gente piensa, o tú en este caso piensas, a ver, abrieron la puerta está abierta, la alfombra está levantada de aquí. O sea, ese asunto que es un juego mental donde me imagino que, pues bueno, en este caso el experto le está ganando al criminal de cosas que no alcanzó a cambiar, a cambiar o a cuidar para que no sepan cómo se dieron las cosas. ¿Sí existe todo ese juego en tu cabeza? Sí, claro. De hecho, hay una petición muy específica que hace el Ministerio Público que se llama la mecánica de los hechos. Ajá. Cuando ellos llegan a solicitar la mecánica de los hechos, hacemos precisamente lo que mencionas, Jordi, que es a través de nuestra observación y de todas esas evidencias recolectadas y documentadas en el lugar, vamos a hacer la parte reconstructiva de qué es lo que pudo suceder, pero con base en indicios, no con base en lo que yo creo, sino con base en la evidencia que ya fue recolectada en el lugar de los hechos. Ok. Luz, ¿cuál ha sido o cuáles han sido las fotografías que más te han impactado a ti de las que tú has tomado? De las que yo he tomado, bueno, pues tal vez no como fotografías, pero sí los asuntos que más me impactan a mí es cuando trabajo con niños. Generalmente cuando son delitos en donde pues están relacionados con niños es lo que a mí me impacta. Por ejemplo, yo les platicaba hace un rato, tras bambalinas, que a mí hubo un asunto que me impactó mucho de unos niños que se quemaron en su casa, ¿no? Estaban en el colchón, hubo un cortocircuito, empezó el incendio, mamá no estaba porque había salido al mercado y los dejó solos en la casa. Entonces nosotros fuimos los primeros en llegar, junto con Vulcanos, bomberos, y justo cuando empezábamos el procesamiento del lugar, llegó la mamá y pues obviamente gritó, ¿no? Entonces, ese asunto para mí fue muy impactante porque pues ver a dos chiquitos en esas condiciones, pues sí, es difícil trabajar con eso. Wow, qué fuerte, caray. En el caso, mi querido Bruno, de los retratos hablados y todo eso, ahorita voy también a las partes dactilares, porque fue muy interesante. Bueno, me voy a cruzar tantito la parte dactilar. Cuando se hacen, se recopilan estas huellas dactilares o estos, ¿cómo se les puede llamar? Indicios, exactamente. ¿Tienes que estar tú? O sea, ¿tú vas también a la escena del crimen o no? ¿O los toman ellos, los criminalistas, y posteriormente tú los analizas? En ocasiones sí acudimos, en ocasiones la actividad de recabar los indicios dactiloscópicos lo hace el criminalista. ¿Cuándo sí acudimos? Cuando digamos, es un poquito más complejo la parte del levantamiento. Puede ser que quizá la superficie o digamos, la ubicación tiene una dimensión más grande o digamos, ellos están dando prioridad a otra actividad y nosotros vamos en apoyo. Por ejemplo, se pueden llegar a imprimir con sangre de cuando hubo una, digamos, de la víctima, cuando hubo una situación ahí que es lo que
inicialmente hace el criminalista, ¿no? O sea, la mecánica va a valorar las huellas, pero nosotros ya vamos a la parte minuciosa, ¿no? A la parte de ese fragmento nos lo llevamos al laboratorio, lo ingresamos a un sistema y el sistema nos va a arrojar candidatos de acuerdo a la base que tenemos. Hay un registro, hay un archivo donde se van ingresando las huellas dactilares. Ese archivo, perdón que te interrumpa, o sea, yo, por ejemplo, por tener mi INE, ¿tienes mis huellas? No. No precisamente, porque las bases de datos de las diferentes instituciones son, ahora sí que de cada institución, no están compartidas, pero la autoridad sí puede solicitar a las diferentes instituciones que le compartan si existe X información. Sí, Joserra. Complementar rápido. Por eso es que también en estos cambios jurídicos que se han dado en México, se ha buscado que todo pequeño delito, como se le llama en el argot, toques piano, que tengan tus huellas. Para que el día de mañana... Así se dice, órale, a tocar piano. Tocar piano. Así se dice el argot del periodístico. Le hicieron tocar piano porque son las 10 huellas. Como en el pasaporte, igual vas y tocas el piano porque sacas tus huellas. Entonces, eso va creando un archivo, que es el Archivo Nacional. Hay diferentes, está el nombres, pero cada dependencia tiene el suyo. Pero finalmente, si tú cometes una falta administrativa, te agarra el alcoholímetro, pues al llegar al juez cívico... vas a tener que registrarte. Claro. Y eso va creando estos archivos y el día de mañana que llegas a cometer un delito mayor, encuentran una huella. Bota. Ah, mira, ¿qué crees que él cayó en el alcoholímetro hace 2 años? ¿Quién es fulano de tal? Esa es la idea. Mucha gente dice, no, ¿por qué nos toman las huellas? Claro. Si lo vemos desde el punto de vista, creo que está perfecto. Claro, está perfecto, por supuesto, para cuidarnos entre todos. Ahora, el retrato hablado, mi querido Bruno, ¿qué tan fidedigno es? Bueno, va a depender mucho de la calidad de información que aporten las víctimas en este caso, ¿no? O la persona que va... Pueden ser víctimas o pueden ser cómplices en muchos casos, ¿no? Si es algún cómplice, esperamos que no sea el resultado tan óptimo, porque evidentemente va a tratar de encubrir a su compañero. Pero cuando se trata de víctimas, depende mucho de las características que haya tenido el fenómeno. Es decir, si lo tuvo mucho tiempo a la vista, si lo tuvo poco tiempo a la vista. Hay muchos factores que pueden alterar el recuerdo de esa persona. Tratamos de acercarles información visual donde... ¿Así son los ojos? Exactamente. Vamos acercándole... ¿Tu personaje tiene bigote? Exacto. No, adivina quién. Adivina quién. Es muy buena analogía porque eso es justamente lo que tratamos de hacer para llevarlos a disparar el recuerdo y que mediante los elementos que ellos eligen, posteriormente en compañía de esa persona, los configuremos de tal forma que a él le dispare el recuerdo de la persona, le evoque a esa persona, y hay ocasiones en las que movemos los elementos poco a poco y podemos pasar de, no, fíjese que no se parece nada, aún es igualito con mover 2 clics el elemento anatómico, ¿no? Los ojos, la nariz, la boca. Eso tiene mucho que ver con cómo recuerde la persona a su atacante. A ver, por ejemplo, háganme un close-up, por favor, en foto pasaporte. Exactamente. Gracias. Dime, por ejemplo, tú que me estás viendo aquí, que si alguien me viera y yo cometiera un crimen, ¿qué tendría que recordar de mí? Así que digas, Jordi, bueno, no saben mi nombre, pero es el criminal, tiene... ¿Cómo ves? Bueno, en tu caso, por ejemplo, la zona de los ojos, tienes un gesto muy característico que es el levantar la ceja. Ese gesto en ti resulta muy, muy particular. La nariz y las orejas serían los... ¿Cómo describirías mi nariz y cómo describirías mis orejas? Bueno, tu nariz es un dorso recto con la punta elevada y las orejas son medianas, ligeramente separadas del rostro, y el cabello, que también es muy característico en ti, el tipo de peinado, ¿no? Ok, perfecto. Está bien interesante, bien interesante. En este ejemplo, ustedes que van a las situaciones, de cada 10 crímenes, ¿cuántos encuentran, o sea, en qué promedio se encuentra realmente lo que sucedió? Pues yo creo que la mayoría de las veces. La mayoría de las veces se encuentran indicios y que pueden llegar a buen término. Hay una situación que muchas veces es un poco incomprendida.
porque también para hacer una investigación de corte criminalístico no es una cosa tan sencilla ni tan rápida. Hace rato decías del indicio como el semen. No es tan sencillo procesar y obtener un positivo, ¿no? E identificar a quién pertenece. O sea, es todo un procedimiento que puede llegar a tardar desde semanas hasta meses y no nada más aislado en ese sentido, ¿no? Y entonces estamos armando toda una carpeta que finalmente eso es lo que el Ministerio Público llega a formular para llevar ahora sí a juicio, si ya tenemos un sospechoso o sospechosos, para acusar y llevarlo a juicio, ¿no? Y ahí es donde no termina ahí. La labor del perito todavía es en los juicios, porque después de toda esa investigación en el lugar de los hechos, ya tenemos todos los indicios, pero ahora hay que ir al juicio oral y entonces explicar a su señoría, al juez, y obviamente enfrentarse, muchas veces los criminales también tienen a sus abogados y en ocasiones también tienen a sus equipos de expertos, ¿no? Hay que enfrentarnos a ellos. Y por ejemplo, cuando llegan con el juez y de repente el juez dice, no, pues las pruebas periciales no, o sea, son positivas, pero no procede el caso, ¿por qué de repente dicen sí lo tengo todo aquí, sí es su semen, o sí es su pelo, o sí son sus huellas, pero no procede? Bueno, ahí tiene... adelante, Adri. Por las fallas, tal vez en el proceso, muchas veces nos cuestionan cómo es que llegaste a ese resultado. Entonces, los peritos de la defensa, contratados por el abogado de la defensa, tratan de tirar nuestro dictamen, así le llamamos nosotros, ¿no? O sea, decirnos, por ejemplo, para llegar a este resultado necesitas pasar por ABC, ¿no? Y yo estoy viendo en tu dictamen que no me estás mostrando todos los estudios que le hiciste, por lo tanto, no cumples con los requerimientos y entonces es cuando se caen las pruebas. O sea, realmente ya lo tienes todo, ya sabes qué es él, tenemos sus huellas, pero no hiciste del ABCD, no hiciste del A.5, así es que Exacto. Va para atrás todo. No es válido. Hola amigos de YouTube de Unicable, oigan, ¿saben qué? Suscríbanse porque vamos a tener unas cosas increíbles aquí, vamos a tener material exclusivo, pues contenido exclusivo en digital para todo lo que sucede aquí tras bambalinas, lo que no han visto, lo que no se ve, pero evidentemente suscrito aquí en el canal de Unicable lo vas a tener, así es que bueno, material exclusivo, suscríbete, activa la campanita ya.